Hay una casa en el desierto de Namibia donde la arena ha subido hasta el marco de la ventana. No entró por la puerta, no entró por la ventana, entró por las grietas, por los huecos entre los tablones del suelo, por los espacios donde la madera se contrajo con los años y dejó de encajar perfectamente con las paredes. Entró despacio, durante décadas, exactamente como el desierto entra en todo lo que los humanos dejan sin vigilar en el Namib. Si entras en esa casa hoy, tendrás que agacharte para pasar por el hueco que queda entre la superficie de la arena y el marco de la puerta. Si no te agachas lo suficiente, la arena te llega a los muslos. Si caminas hacia el interior, sientes el piso irregular debajo de ti, porque lo que pisas no es el suelo original de la casa, sino la duna que lo ha cubierto. En las paredes todavía hay papel pintado con flores. En algunos cuartos, la pintura original sigue ahí, en tonos azules y verdes que el clima seco del Namib ha preservado mejor de lo que habría preservado cualquier otro clima del mundo. En una habitación que fue cocina, las baldosas de la pared están intactas. En otra que fue dormitorio, el marco de la cama de hierro emerge de la arena como si estuviera hundido en agua. Nadie ha vivido en esa casa desde 1956. Y el desierto lleva 70 años haciéndole lo que le hace al todo, lo que el Namib decide que ya no le pertenece a los humanos. El pueblo se llama Kolmanskop. Está en el sur de Namibia, a 10 kilómetros de la costa, en el interior del desierto de Namib, que es el más antiguo del mundo, 55 millones de años de antigüedad. El desierto existía mucho antes de que ningún humano pensara en buscar piedras brillantes en su arena. La historia de cómo Kolmanskop existió empieza con una piedra. Una noche de 1908, un trabajador ferroviario namibiano llamado Zacarías Lewala estaba haciendo lo que hacía cada día, limpiar la arena que el viento acumulaba sobre las vías del tren. El Namib es así. Si no limpias las vías, el desierto las entierra. El viento lleva la arena y la arena entierra lo que encuentra. Los trabajadores del tren sabían que su trabajo era interminable, porque el viento nunca para y el desierto nunca descansa. Esa noche, entre la arena que Lewala estaba retirando, algo brilló de una manera diferente a como brillan las piedras normales. Lewala lo recogió. Se lo llevó a su supervisor, un inspector de ferrocarriles alemán llamado August Stauch. Stauch supo inmediatamente lo que era: un diamante. Lo que Lewala no sabía en ese momento era que la piedra que había encontrado no era una anomalía geológica aislada. Estaba en la superficie de uno de los depósitos de diamantes más ricos que el mundo había conocido hasta entonces. Los diamantes del Namib no estaban enterrados profundamente en la roca como en otras partes del mundo. Estaban en la superficie, mezclados con la arena, dispersos por el suelo, como si alguien los hubiera tirado allí descuidadamente hace millones de años. En algunos puntos, bastaba con arrodillarse y mover la arena con las manos para encontrarlos. Zacarías Lewala, el hombre que encontró el primero y que con ese hallazgo cambió la historia de una región entera, no recibió ninguna recompensa. No obtuvo ningún porcentaje de las fortunas que vinieron después. No tiene ningún monumento con su nombre en Kolmanskop. Era un trabajador colonial negro en una colonia alemana en 1908. August Stauch solicitó la licencia de prospección al día siguiente, y lo que vino después fue el tipo de fiebre que solo produce el dinero fácil en lugares donde nadie esperaba encontrarlo. En menos de 4 años, Kolmanskop pasó de ser un punto en el mapa ferroviario a ser uno de los municipios más ricos per cápita del mundo. Los mineros y sus familias llegaron de Alemania porque el territorio era entonces la colonia alemana de África del Sudoeste. Las autoridades coloniales declararon inmediatamente una zona prohibida de enormes dimensiones alrededor del área del hallazgo. La llamaron Sperrgebiet, que en alemán significa zona de exclusión. Solo las personas autorizadas podían entrar. Solo las empresas alemanas tenían derechos de extracción. La zona seguía siendo la más grande del mundo en su categoría hasta hace pocas décadas. Dentro de esa zona, los recién llegados construyeron una ciudad.
No un campamento, no una serie de tiendas de campaña y barracones como en otras fiebres del oro del siglo XX. Una ciudad, con arquitectura de estilo colonial alemán, que traía a la memoria los pueblos de Baviera o Renania, construida en medio de uno de los paisajes más hostiles del planeta. Casas con techos a dos aguas, edificios de ladrillo con marcos de ventana ornamentados, calles trazadas con orden geométrico, y dentro de esa ciudad, comodidades que en aquella época eran extraordinarias, incluso para las ciudades europeas del tamaño de Kolmanskop, la primera estación de rayos X del hemisferio sur, un hospital equipado con tecnología médica de vanguardia, una sala de baile, un teatro donde se representaban óperas, un casino, una sala de bolos, una fábrica de hielo que producía el bloque que enfriaba las bebidas en la cantina, un sistema de electricidad propio, un tranvía que conectaba el pueblo con el puerto de Lüderitz a 10 kilómetros y que fue el primero que funcionó en toda África. Para entender la escala de la riqueza de Kolmanskop, hay que entender lo que producía. Entre 1908 y 1914, el pueblo generó 5 millones de quilates de diamantes. En 1912, producía el 11,7% de la producción mundial total de diamantes. Un pueblo de pocos cientos de personas en el interior de un desierto producía más de una décima parte de los diamantes del mundo. Los mineros alemanes no excavaban en profundidad, no necesitaban hacerlo. Recorrían el suelo del desierto por las noches, cuando la luz rasante de las lámparas hacía brillar los diamantes sobre la arena, y los recogían. Era literalmente eso de sencillo. Algunos mineros se pusieron de rodillas sobre la arena y metieron las manos para sacar diamantes de la misma manera en que un niño sacaría canicas de una bolsa. Nadie en la historia de la minería de diamantes había encontrado nunca un lugar donde el trabajo fuera tan simple y la recompensa tan directa. Pero la historia de Kolmanskop tiene una cara que los folletos turísticos de hoy mencionan brevemente y que merece más espacio. Los trabajadores que hacían el trabajo físico de limpiar el terreno, cargar los sacos, operar la maquinaria y mantener funcionando la infraestructura del pueblo no eran los mineros alemanes que se enriquecían. Eran trabajadores namibianos que habían sido desplazados de sus tierras por la creación de la zona prohibida. Vivían en barracones separados del resto del pueblo. No tenían acceso a las comodidades que hacían de Kolmanskop un lugar extraordinario para los europeos que llegaban. Trabajaban en condiciones que el sistema colonial de la época consideraba aceptables y que las normas contemporáneas de derechos humanos calificarían como trabajo forzoso. Los diamantes que enriquecieron a Alemania, a los accionistas de las empresas mineras y a los mineros europeos que llenaron sus bolsillos en el Namib, los sacó de la arena la mano de obra de personas que no vieron ninguna de esa riqueza. Pausa rápida. Suscríbete. Ahora sí, lo que pasó después fue esto. La Primera Guerra Mundial interrumpió el auge. El precio de los diamantes cayó. Las minas redujeron su producción. Pero cuando la guerra terminó y el territorio pasó a ser administrado por Sudáfrica, Kolmanskop continuó. En los años 20 llegó a ser quizás su momento de mayor prosperidad. La infraestructura estaba completa. Las familias estaban establecidas, el pueblo funcionaba como un organismo autocontenido en el corazón del desierto. Entonces, en 1928, alguien encontró algo al sur, algo mucho más grande. Los diamantes de Oranjemund, descubiertos en 1928 cerca del río Orange, a 270 kilómetros al sur de Kolmanskop, eran incomparablemente más ricos que los del Namib Central, y más fáciles aún de extraer. Estaban en las terrazas de la playa, depositados por millones de años de acción del río sobre la costa. No hacía falta maquinaria sofisticada, no hacía falta perforar ni excavar en profundidad. Bastaba con mover la arena de la playa. Las familias empezaron a marcharse, no de golpe, no en una evacuación de emergencia. Gradualmente, a lo largo de los años siguientes, las personas que habían construido su vida en Kolmanskop tomaron la misma decisión que había llevado a sus padres al Namib: seguir los diamantes. La sala de baile fue usándose cada vez menos. El casino cerró. El teatro dejó de programar óperas.
El tranvía dejó de funcionar cuando ya no había suficientes pasajeros para justificar su operación. En 1943, los propietarios de la mina de Coleman's Cove cerraron definitivamente las operaciones. La extracción había parado. Las últimas familias que quedaban no tenían ya razón económica para seguir en un pueblo sin mina activa. En 1954 o en 1956, según la fuente que se consulte, el último residente abandonó Coleman's Cove y el desierto empezó a hacer lo que el desierto lleva 55 millones de años haciendo. El viento del Namib sopla de manera constante y tiene una dirección predominante clara. Cuando las puertas de las casas dejaron de abrirse y cerrarse regularmente, cuando nadie las mantuvo cerradas contra el viento las abrió. Cuando las ventanas dejaron de ser reparadas, las fisuras se ampliaron. Cuando los suelos de madera dejaron de ser mantenidos, se contrajeron y aparecieron huecos. Por esos huecos entró la arena. El proceso es tan lento que es imperceptible día a día. Un grano de arena por aquí, una pequeña acumulación en una esquina. Con los años, lo que eran granos se convirtió en montones. Lo que eran montones se convirtieron en dunas. Las dunas, una vez establecidas dentro de una habitación, generan su propia dinámica. El viento que entra por los huecos de la ventana deposita más arena sobre la duna existente. La duna crece. La duna llega a la altura de la ventana. La duna la supera. En algunas habitaciones de Coleman's Cove, la arena ha alcanzado el techo. Los fotógrafos que han convertido Coleman's Cove en uno de los destinos de fotografía más visitados de África cuentan que la experiencia de entrar en las casas es profundamente extraña porque el espacio interior y el espacio exterior han dejado de estar claramente separados. En la sala de estar de la villa del director de la mina, una duna de arena naranja se eleva hasta casi el techo mientras la pintura original de las paredes todavía muestra sus colores originales a la altura que la arena no ha alcanzado todavía. El clima seco del Namib hace lo que ningún otro clima haría, preserva lo que no destruye. Las paredes de papel pintado floral, que en cualquier otro lugar húmedo del mundo habrían desaparecido en pocos años, siguen siendo legibles después de 70 años de abandono. Los marcos de las camas de hierro, que en cualquier otro lugar habrían oxidado hasta desintegrarse, siguen siendo reconocibles. Los azulejos de las cocinas siguen brillando. Lo que el Namib destruye, lo destruye con arena. Lo que no puede destruir con arena, lo conserva con la misma sequedad que hace que la arena sea tan efectiva. Zacarías Lewala, el trabajador que encontró el primer diamante y que no recibió ninguna recompensa, está enterrado en algún lugar de la región. No hay ninguna placa en Coleman's Cove con su nombre. Su supervisor, August Stauch, el hombre que solicitó la licencia al día siguiente del hallazgo y que se enriqueció con los diamantes del Namib, tiene más presencia en los archivos históricos de la zona. Hay algo en esa asimetría que dice más sobre el sistema colonial que cualquier texto explicativo podría decir. Coleman's Cove está abierta a los turistas, pero solo en condiciones específicas y solo con permiso. El territorio sigue siendo parte del Sperrgebiet, la zona de exclusión que las autoridades coloniales alemanas declararon en 1908 y que sigue siendo una zona restringida hoy, más de un siglo después. La diferencia es que ahora la administra Namdeb, una empresa conjunta propiedad del gobierno de Namibia y del grupo De Beers. Sí, De Beers, la misma empresa que controló durante décadas el mercado global de diamantes. Los diamantes del Sperrgebiet siguen siendo propiedad de una empresa en la que De Beers tiene participación. El acceso a la zona sigue siendo controlado. Los turistas que quieren visitar Coleman's Cove necesitan comprar un permiso y hacerlo durante las horas específicas en que el pueblo está abierto al público. Fuera de esas horas, el acceso está prohibido, exactamente como lo estuvo durante el siglo XX. Si quieres fotografiar el pueblo al amanecer, cuando la luz rasante hace que las sombras de las dunas de arena dentro de las casas sean más dramáticas, necesitas un permiso de fotografía especial que cuesta considerablemente más que la entrada estándar. El negocio del pueblo fantasma está regulado por la misma estructura corporativa que reguló el negocio de los diamantes.
cada año aproximadamente 35,000 turistas visitan Coleman's Cove. Muchos de ellos son fotógrafos que vienen específicamente por la combinación de elementos visuales que hace del pueblo uno de los lugares más fotografiados de África. La arquitectura colonial alemana, los colores preservados del interior de las casas, las dunas de arena naranja que han ocupado los espacios domésticos, la luz del Namib que entra por las ventanas rotas en ángulos que parecen diseñados para la fotografía. Tame Impala usó Coleman's Cove como locación para las fotografías del álbum The Slow Rush. Partes de la serie de televisión Fallout se filmaron en sus ruinas en 2024. Es un lugar que aparece regularmente en las listas de los lugares más fotogénicos de la Tierra. Y mientras los turistas hacen cola para obtener sus permisos y los fotógrafos esperan la luz perfecta de la madrugada para entrar, el desierto continúa su trabajo. Los estudios realizados alrededor de 2010 documentaron una deterioración significativa de varias estructuras de Coleman's Cove. Los edificios que han sobrevivido 70 años de abandono no van a sobrevivir indefinidamente. La arena que preserva también destruye lentamente los cimientos y las estructuras de madera. Algunos edificios del pueblo han colapsado parcialmente, otros amenazan con colapsar. Las autoridades hacen trabajo de conservación para mantener abiertos al turismo los edificios más visitados. Pero el Namib tiene un horizonte temporal que no está calibrado para los proyectos de conservación patrimonial. El desierto tiene 55 millones de años. Los edificios de Coleman's Cove tienen 110. En algún momento de las próximas décadas o los próximos siglos, la arena terminará de hacer lo que empezó en 1954. Los edificios colapsarán, las dunas los cubrirán. Lo que era una sala de baile alemana en el interior del Namib será otra vez arena del Namib, exactamente como lo era antes de que alguien encontrara una piedra brillante en la oscuridad y cambiara la historia de ese punto específico del desierto más antiguo del mundo. Hay algo en eso que no es exactamente trágico, es simplemente el desierto haciendo lo que lleva haciendo 55 millones de años, recuperando lo que siempre fue suyo. Si esta historia te llegó, compártela. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Nueva historia cada semana.